Última hora desde el paddock. Lo que nadie se atrevió a contar sobre el brutal ataque contra Franco Colapinto en redes sociales y la inesperada intervención de la FIA y Alpine que cambió todo. Olvídense de los rumores y las especulaciones. Hoy te revelamos el secreto detrás de la defensa sin precedentes al joven piloto argentino, una jugada que podría redefinir el futuro de la Fórmula 1 y sentar un antes y un después en la protección de sus talentos. Bienvenidos a su canal de confianza, donde la verdad se une a la emoción que buscas. Franco Colapinto, el piloto argentino que venía dando de qué hablar, se había sumergido en un silencio ensordecedor. Tras un reciente incidente en pista que lo involucró en un accidente durante la clasificación de una de las últimas citas de la Fórmula 1, su perfil en redes sociales quedó en pausa. No hubo declaraciones, ni imágenes, ni las habituales excusas o explicaciones que suelen acompañar a estos eventos. El joven argentino eligió el silencio como escudo, una barrera contra el estruendo digital que ya se estaba formando. Mientras tanto, el mundo virtual, ese campo de batalla sin reglas, se convertía rápidamente en una tormenta violenta y despiadada. Las críticas, inicialmente enfocadas en el error visible, un fallo en clasificación que derivó en otro accidente, rápidamente degeneraron. Los comentarios pasaron de la discusión técnica a la agresión personal, cruzando límites que poco tenían que ver con la sana competencia de la Fórmula 1. Ya no se hablaba de tiempos por vuelta, de datos técnicos ni de la difícil adaptación a un monoplaza de nueva generación. Los ataques se centraban en su nacionalidad, en una supuesta falta de nivel, en su juventud y en la idea de que había llegado demasiado pronto a la máxima categoría. Los mismos que semanas antes lo elogiaban por su progreso y su talento emergente, ahora pedían su reemplazo con una crueldad que helaba la sangre digital. Era más que presión, era acoso en su forma más cruda y personal. Muchos aseguran que el nivel de agresividad superó cualquier límite deportivo, se comentó en los foros especializados. Pero lo más fuerte llegó cuando nadie lo esperaba. La reacción fue inmediata, contundente e inesperada, proveniente de dos estructuras que rara vez coinciden en algo tan rápido y con tanta vehemencia. Alpine, su propio equipo, y la Federación Internacional del Automóvil, FIA, el máximo organismo rector del automovilismo mundial. Primero, el equipo Alpine emitió un comunicado oficial que sacudió el paddock y las redes sociales. Sin filtros, sin tecnicismos diplomáticos, la escudería francesa afirmó su apoyo absoluto e incondicional a Franco Colapinto y condenó en los términos más enérgicos cualquier forma de hostigamiento digital dirigida a uno de sus pilotos. No era solo una defensa, era una línea roja clara, un mensaje inequívoco para todos. Franco no está solo. Horas después, la sorpresa fue aún mayor, casi una revelación. La FIA, a través de su Departamento de Ética Deportiva, adoptó una postura inusual y sin precedentes. Publicaron una declaración conjunta con Alpine en apoyo explícito a Colapinto. Lo calificaron públicamente como un joven piloto de gran proyección que merece desarrollarse en un entorno respetuoso y libre de acoso. Pero la declaración fue más allá. Anunciaron que estaban monitoreando activamente los casos de abuso en línea con la intención de llevarlos a sanciones concretas, en colaboración con las plataformas digitales donde ocurrían estos ataques. Fue un giro inesperado, algo nunca visto con un piloto que ni siquiera lleva media temporada completa en la Fórmula 1. Muchos en el paddock murmuraron que esto fue un antes y un después en la protección de los pilotos jóvenes, reflejando el asombro generalizado. Para Franco Colapinto, ese gesto significó mucho más de lo que podía expresar en un mensaje de texto o una declaración pública. No solo lo protegía de la marea de odio que le estaba ahogando, sino que también demostraba que su figura, su presencia en la Fórmula 1, ya tenía un peso y una relevancia que trascendían los resultados momentáneos en pista. Era un símbolo, un piloto que no buscó ser un mártir, pero que, por la fuerza de las circunstancias, terminó representando a muchos otros jóvenes talentos expuestos a una maquinaria de odio digital que nada tiene que ver con la esencia del automovilismo deportivo. Dentro de Alpine, el equipo cerró filas en torno a su piloto. Los ingenieros, que hasta hacía poco lo veían como un proyecto a futuro, reforzaron su presencia a su lado, ofreciéndole apoyo técnico y moral incondicional. Los directores de equipo tomaron la decisión de suspender temporalmente cualquier interacción digital desde sus cuentas oficiales que pudiera relacionarse con resultados o desempeño, para evitar alimentar a los trolls y cortar de raíz la fuente de los ataques. Incluso Pierre Gasly, su compañero de equipo, en un gesto inesperado y significativo que no hizo público, compartió un mensaje de apoyo en privado con Franco. Quienes se enteraron de este gesto entre bambalinas entendieron que algo se estaba recomponiendo internamente en la dinámica de equipo, más allá de la competencia en pista. La comunidad también reaccionó con una fuerza impresionante. En redes sociales, el hashtag #FuerzaFranco comenzó a viralizarse con una velocidad asombrosa.
Miles de fanáticos, no solo argentinos, sino de diversas nacionalidades, inundaron las plataformas con mensajes de respaldo, fotos de apoyo, videos emotivos y, sobre todo, recuerdos de otras ocasiones en las que Colapinto se había sobrepuesto a la adversidad, demostrando su resiliencia y su capacidad de lucha. La narrativa cambió drásticamente. Ya no era el piloto que se había accidentado. Ahora era el que resistía, el que no bajaba la cabeza ante la agresión injustificada. El propio Franco, desde su autoimpuesto silencio digital, comenzó a recuperar fuerzas. Aislado del ruido tóxico, concentrado en entrenar físicamente, revisar datos técnicos y recargar energía, entendió que esta situación ya no se trataba solo de él. Comprendió que sus pasos estaban siendo seguidos por miles de personas, que su manera de reaccionar ante esta ola de odio podía marcar una diferencia no solo para su propia carrera, sino para cómo la Fórmula 1, como deporte global, trata y protege a sus jóvenes talentos. Muchos creen que su silencio fue la respuesta más poderosa, comentaron los especialistas en comunicación. Y entonces, en la calma de una sala cerrada, lejos del tumulto mediático, llegó la frase que cambiaría el rumbo. Uno de los directores deportivos de Alpine, en un momento de lucidez y profunda convicción, pronunció una frase que resonaría en el futuro del equipo. Franco tiene algo que no se entrena. Valentía. No para ir rápido, sino para quedarse cuando todos quieren que se rinda. Y esa misma noche, en un documento interno de la FIA, un documento que nunca se hizo público, apareció una sola palabra junto al nombre de Franco Colapinto: prioridad. Esa palabra sellaba un compromiso, una nueva dirección en la protección del joven piloto. Si la valentía de Colapinto y la reacción de la FIA te sorprenden y te llenan de esperanza, suscríbete ya a nuestro canal. No te pierdas ni un detalle de esta historia sin precedentes. Deja tu like si estás @Fuerza Franco y crees que la F1 debe proteger a sus talentos. Y contanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué significado tiene esta prioridad de la FIA? ¿Cómo afectará su carrera? Tu voz es importante. Volvió al paddock con la misma discreción con la que había desaparecido, sin escándalos, sin discursos grandilocuentes. El casco bajo el brazo, la mirada al frente, su postura transmitía una nueva seguridad. Quienes lo observaban de cerca, los insiders del paddock con ojo clínico, notaban algo distinto en él. Su forma de caminar, su manera de mirar al coche, ya no era la del chico nuevo que buscaba desesperadamente su lugar. Era la de un piloto que, habiendo sobrevivido a su primera gran prueba fuera de la pista, sabía exactamente a dónde quería llegar y estaba más enfocado que nunca. Los ingenieros de Alpine también lo notaron, y el cambio fue palpable. Las reuniones de análisis técnico eran ahora más profundas, más intensas. Franco preguntaba más, debatía más con sus ingenieros, estaba afilado mentalmente. Su mente iba un paso adelante, anticipando los problemas, proponiendo soluciones. Empezaba a leer el comportamiento del coche como si ya fuera una extensión natural de su propio cuerpo, una simbiosis perfecta entre hombre y máquina. Cada cambio en la configuración del monoplaza no lo descolocaba, sino que lo desafiaba a explorar nuevos límites, a encontrar nuevas formas de extraer rendimiento. Su lenguaje corporal, tanto dentro como fuera del cockpit, era el de alguien que no pedía permiso para existir, solo ejecutaba con una determinación silenciosa. En las prácticas previas a la siguiente competición, sin fanfarria ni grandes anuncios, el nombre de Franco Colapinto comenzó a escalar en las hojas de tiempos. No en la punta, no aún, pero cerca, consistentemente, metódicamente. Cada vuelta era una mejora tangible. Cada salida del box, una declaración silenciosa de su resiliencia y su progresión. En el muro de boxes de Alpine, las radios no decían mucho, pero los ojos de los estrategas lo decían todo. Había una atención renovada en el rendimiento del argentino, un respeto creciente por su capacidad de recuperación y una palpable expectativa por lo que podía lograr. El director técnico, quien hasta hacía poco lo veía como un proyecto a futuro con potencial a largo plazo, comenzó a dedicarle más tiempo entre sesiones, le pedía su opinión sobre las sensaciones del coche, le consultaba decisiones estratégicas. Y Franco, con una madurez que desmentía su juventud, respondía con lucidez. No se vendía como la nueva estrella, no hablaba de ego ni de ambiciones personales desmedidas, solo hablaba de lo que conocía a la perfección, sensaciones al volante, datos de telemetría y el proceso de evolución constante. Era como si el brutal ataque digital y el posterior accidente hubieran reseteado la narrativa de su carrera. El error ya no lo definía, lo fortalecía, lo convertía en un piloto más templado. En el garaje, su equipo de mecánicos también cambió el tono en torno a él. Se percibía más apoyo, una atención aún mayor a los detalles, un café extra en la mañana, un ajuste más fino en la puesta a punto del coche. Pequeños gestos que no se piden, pero que se notan, que construyen una atmósfera de confianza y camaradería.
La atmósfera en el box de Colapinto era otra. Había un reconocimiento silencioso, una admiración por su Tempel. Franco se había ganado su lugar, no solo por velocidad bruta, sino por algo más raro y valioso en la Fórmula 1 moderna, el carácter. Los medios de comunicación, que semanas antes buscaban la imagen del accidente o la declaración escandalosa, comenzaron a regresar al box de Colapinto, esta vez con otro enfoque. Ahora querían entender que lo hacía diferente, porque la FIA lo había defendido con tanta vehemencia, porque Alpine no lo había escondido, sino que lo ponía cada vez más al frente. Las cámaras lo seguían, pero él no les devolvía la mirada. Estaba enfocado, su mente en la pista. Lo suyo era con el volante entre las manos, no con los flashes de las cámaras. Y así, sesión tras sesión, Franco Colapinto comenzó a construir algo más poderoso que una buena actuación aislada, una narrativa. La del piloto que no se quiebra, el que recibe odio y responde con trabajo incansable, el que no levanta la voz pero levanta el espíritu de su equipo. Su historia se volvía cada vez más atractiva, no por lo que prometía ser, sino por cómo resistía a la adversidad. Los que antes dudaban de su talento, ahora esperaban con expectación su próximo movimiento. Los que antes lo criticaban con crueldad, ahora se cuidaban de sus palabras, conscientes de la protección que ahora lo blindaba. Y los que lo respaldaron desde el primer momento, empezaban a sentir que algo grande se estaba cocinando, algo que no se podía forzar, pero que ya nadie se atrevía a frenar. Y entonces, justo antes de la última sesión del fin de semana, llegó la confirmación más esperada. Un jefe de equipo se le acercó en silencio, con una discreción que solo se ve en los momentos cruciales. Le tendió una hoja, un nuevo plan de estrategia de carrera. En la parte superior, una frase que Colapinto leyó sin cambiar el rostro, pero que lo dijo todo, una revelación que cambió las reglas del juego. En caso de oportunidad, libertad total para atacar. Y aunque no lo mostró con una explosión de euforia, Franco lo entendió a la perfección. Esa no era solo una estrategia, era una señal, una puerta que se abría de par en par, una autorización para desatar todo su potencial sin restricciones. Pero, ¿se atreverán a dejarla abierta para siempre? Colapinto se quedó unos segundos con la hoja en la mano. No preguntó nada, no hizo un comentario ingenioso, solo asintió con la cabeza, una señal de comprensión profunda. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su buzo ignífugo, como un tesoro recién descubierto. En su rostro no había euforia ni tensión, solo concentración, una determinación inquebrantable. Porque sabía que si esa oportunidad tan ansiada llegaba, no podía dejarla pasar, no dos veces. Ya había aprendido con dolor lo que costaba un error en la Fórmula 1. Ahora era el momento de mostrar lo que podía valer una ejecución perfecta. No te pierdas el próximo capítulo de esta apasionante saga. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine. Deja tu like si crees que el talento merece igualdad de oportunidades y que la F1 debe ser un deporte justo. Y compartí esta historia explosiva con tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad. La lucha por la justicia en la Fórmula 1 continúa. Comunidad F1, la historia de Franco Colapinto no es solo un cuento de valentía y talento, es una epopeya que sigue escribiéndose en cada fibra del paddock. La bomba silenciosa que explotó con su reclamo en Imola y la inesperada defensa conjunta de la FIA y Alpine fueron solo el prólogo de un drama que sigue revelando capas inesperadas. ¿Qué ocurrió en las intrincadas horas y días posteriores a ese comunicado que marcó un antes y un después? ¿Cómo se manifestaron los efectos de esa prioridad secreta otorgada por la FIA? ¿Qué movimientos silenciosos y decisivos se gestaron en Alpine tras la reconfiguración de fuerzas? Agárrense fuerte, porque te traemos la continuación más extensa y reveladora de esta saga, desentrañando los hilos invisibles que ahora mueven el destino del joven argentino en la máxima categoría. Suscríbete ya para no perderte ni un solo detalle de esta apasionante lucha por la justicia y el reconocimiento en la F1. Deja tu like si estás almohadilla Team Colapinto y crees que su futuro será aún más brillante. Y contanos en los comentarios tu opinión sobre los giros inesperados de esta increíble historia. El apoyo explícito de la FIA y de Alpine había blindado a Franco Colapinto de la marea más tóxica del acoso digital, actuando como un escudo invisible pero poderoso. Sin embargo, ese blindaje, esa prioridad secreta que resonaba en los pasillos de la Federación, no solo le brindaba protección, también le imponía una nueva carga, una responsabilidad silenciosa pero inmensa, de mostrar. No se trataba de una exigencia externa, sino de una autoexigencia profunda, un compromiso consigo mismo, con sus seguidores que habían salido a defenderlo y con esa parte indomable de su ser que se negaba a rendirse ante la adversidad. La frase de un director de Alpine: Franco tiene algo que no se entrena, valentía, no para ir rápido, sino para quedarse cuando todos quieren que se rinda, se convirtió en un mantra interno,
una confirmación de que su lucha trascendía lo meramente deportivo. Al regresar al paddock para la siguiente cita del calendario, el ambiente alrededor de Colapinto había cambiado. No había un estruendo mediático, no había declaraciones grandilocuentes. Su entrada era la misma de siempre, el casco bajo el brazo, la mirada al frente. Pero quienes lo observaban de cerca, los insiders con ojo clínico que captan las sutilezas del ambiente, notaron algo distinto. Su postura, su forma de caminar, su manera de mirar al monoplaza. Ya no era el chico nuevo que buscaba su lugar con cierta timidez. Era la de un piloto que, habiendo sobrevivido a su primera gran prueba fuera de la pista, la del acoso injustificado, sabía exactamente a dónde quería llegar y había redoblado su enfoque. El respeto, antes tácito, ahora se palpaba en el aire. Los ingenieros de Alpine fueron los primeros en percibir la transformación. Las reuniones de análisis técnico, que antes se sentían como un interrogatorio o una sesión de instrucción, ahora eran más profundas, más colaborativas. Franco preguntaba más, debatía más con sus ingenieros, con una agudeza mental sorprendente. Estaba afilado, como se dice en la jerga, su mente iba un paso adelante, anticipando los problemas de puesta a punto, proponiendo soluciones creativas que demostraban una comprensión más profunda del monoplaza. Empezaba a leer el comportamiento del coche no solo a través de los datos, sino a través de las sensaciones más sutiles, como si el Alpine A525 se hubiera convertido en una extensión natural de su propio cuerpo, una simbiosis perfecta entre hombre y máquina. Cada cambio en la configuración del monoplaza no lo descolocaba, no lo obligaba a adaptarse a ciegas, lo desafiaba a explorar nuevos límites, a encontrar nuevas formas de extraer rendimiento donde otros veían solo un obstáculo. Su lenguaje corporal, tanto dentro como fuera del cockpit, era el de alguien que no pedía permiso para existir o para innovar, solo ejecutaba con una determinación silenciosa pero palpable. Se notaba que había pasado de aprender a dominar, observó un técnico veterano. Pero espera, que la verdadera revolución se gestaba en pista. En las prácticas previas a la siguiente carrera, sin fanfarria ni grandes anuncios, el nombre de Franco Colapinto comenzó a escalar posiciones en las hojas de tiempos. No en la punta de inmediato, no aún, pero cerca, consistentemente, metódicamente. Cada vuelta era una mejora tangible, cada sector un paso adelante, cada salida del box, una declaración silenciosa de su resiliencia y su progresión. Ya no se trataba solo de sobrevivir al fin de semana, se trataba de competir. En el muro de boxes de Alpine, las radios de comunicación con los pilotos no decían mucho en público, pero los ojos de los estrategas lo decían todo. Había una atención renovada en el rendimiento del argentino, un respeto creciente por su capacidad de recuperación y una palpable expectativa por lo que podía lograr a medida que se asentaba. El director técnico de Alpine, quien hasta hacía poco lo veía como un proyecto a futuro con un potencial que se materializaría a largo plazo, comenzó a dedicarle una cantidad de tiempo sin precedentes entre sesiones. Le pedía su opinión sobre las sensaciones del coche con una seriedad que no le había mostrado antes, le consultaba decisiones estratégicas sobre la puesta a punto, confiando en su intuición. Y Franco, con una madurez que desmentía su juventud y una visión de piloto top, respondía con una lucidez asombrosa. No se vendía como la nueva estrella, no hablaba de ego ni de ambiciones personales desmedidas, solo hablaba de lo que conocía a la perfección, sensaciones al volante, datos de telemetría pura y el proceso de evolución constante del monoplaza y de su propio pilotaje. Era como si el brutal ataque digital y el posterior accidente hubieran reseteado la narrativa de su carrera. El error ya no lo definía, lo había fortalecido, lo había convertido en un piloto más templado, más completo, con una perspectiva que pocos a su edad poseían. Su feedback es ahora invaluable para los ingenieros, se filtró desde el equipo de diseño. En el garaje, su equipo de mecánicos también cambió el tono en torno a él. Se percibía más apoyo, una atención aún mayor a los detalles más minúsculos, un café extra en la mañana sin que lo pidiera, un ajuste aún más fino en la puesta a punto del coche que antes solo se hacía con Gasly. Pequeños gestos, casi imperceptibles para un ojo ajeno, que no se piden, pero que se notan, que construyen una atmósfera de confianza y camaradería que es vital en la Fórmula 1. La atmósfera en el box de Colapinto era otra. Había un reconocimiento silencioso, una admiración por su temple, por su capacidad de superar la adversidad. Franco se había ganado su lugar, no solo por velocidad bruta en una vuelta aislada, sino por algo más raro y valioso en la Fórmula 1 moderna, el carácter, la resiliencia y la inteligencia para navegar por un mundo tan complejo. Se ganó el respeto de todos con su actitud, afirmaban los más veteranos del equipo. Pero atención, que las cámaras volvieron con otro enfoque. Los medios de comunicación, que semanas antes buscaban la imagen del accidente o la declaración escandalosa, comenzaron a regresar al box de Colapinto, esta vez con otro enfoque, con una curiosidad genuina. Ahora querían entender qué lo hacía diferente,
¿Por qué la FIA lo había defendido con tanta vehemencia en un comunicado sin precedentes? Porque Alpine no lo había escondido tras el incidente, sino que lo ponía cada vez más al frente, dándole más responsabilidades y más visibilidad. Las cámaras lo seguían a todas partes, pero él no les devolvía la mirada. Su enfoque estaba en la pista, en el siguiente entrenamiento, en la próxima vuelta. Lo suyo era con el volante entre las manos, no con los flashes de las cámaras ni los titulares. Y así, sesión tras sesión, Franco Colapinto comenzó a construir algo más poderoso que una buena actuación aislada, una narrativa. La del piloto que no se quiebra, el que recibe odio y responde con trabajo incansable, el que no levanta la voz pero levanta el espíritu de su equipo, el que transforma la adversidad en oportunidad. Su historia se volvía cada vez más atractiva, no solo por lo que prometía ser en el futuro, sino por cómo resistía la adversidad en el presente. Los que antes dudaban de su talento, ahora esperaban con expectación su próximo movimiento, casi conteniendo el aliento. Los que antes lo criticaban con crueldad en las redes, ahora se cuidaban de sus palabras, conscientes de la protección oficial que ahora lo blindaba y del respaldo masivo de los fanáticos. Y los que lo respaldaron desde el primer momento, empezaban a sentir que algo grande se estaba cocinando, algo que no se podía forzar, pero que ya nadie se atrevía a frenar. Muchos creen que Colapinto es un verdadero diamante en bruto, que solo necesitaba la pulida adecuada, se oía en los círculos de talentos. Y entonces, justo antes de la última sesión del fin de semana, llegó la confirmación más esperada y la señal más clara. Un jefe de equipo, una figura de peso en Alpine que hasta ese momento había mantenido una distancia protocolaria, se le acercó en silencio, con una discreción que solo se ve en los momentos cruciales. Le tendió una hoja, un nuevo plan de estrategia detallado para la carrera que se avecinaba. En la parte superior, una frase que Colapinto leyó sin cambiar el rostro, manteniendo una concentración férrea, pero que lo dijo todo, una revelación que cambió las reglas del juego de su rol en Alpine. En caso de oportunidad, libertad total para atacar. La bomba silenciosa había explotado por fin. Y aunque no lo mostró con una explosión de euforia, Franco lo entendió a la perfección. Esa no era solo una estrategia revisada, era una señal, una puerta que se abría de par en par, una autorización explícita para desatar todo su potencial sin las restricciones previas, para competir con la misma libertad que su compañero de equipo. Pero, ¿se atreverán a dejarla abierta para siempre? Colapinto se quedó unos segundos con la hoja en la mano. No preguntó nada, no hizo un comentario ingenioso, no perdió ni un segundo la autocomplacencia, solo asintió con la cabeza, una señal de comprensión profunda y determinación. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su buzo ignífugo, como un tesoro recién descubierto, un compromiso silencioso consigo mismo. En su rostro no había euforia ni tensión, solo concentración, una determinación inquebrantable que ya se había forjado en la adversidad. Porque sabía que si esa oportunidad tan ansiada, esa vía libre, llegaba, no podía dejarla pasar, no dos veces. Ya había aprendido con dolor lo que costaba un error en la Fórmula 1, una lección que había pagado con acoso y dudas. Ahora era el momento de mostrarle al mundo lo que podía valer una ejecución perfecta, sin ataduras. En la sala de ingeniería de Alpine, las pantallas ya tenían su nombre al frente del cronograma de prioridades. No por orden alfabético ni por protocolo. Era porque su auto, el número 21, era ahora una variable real, una incógnita con el potencial de romper cualquier simulación previa, de desafiar las expectativas. El rookie que muchos ignoraban o subestimaban, el que había sido blanco de ataques injustificados, había pasado a ser el factor que todos debían considerar en cada cálculo, en cada estrategia. Y ese giro trascendental no lo había provocado un podio en Imola, ni una victoria espectacular. Lo había provocado una mentalidad, una fortaleza de carácter que iba más allá de la velocidad pura. El equipo no se lo decía abiertamente en reuniones masivas, pero ya lo sentía, lo percibía en cada detalle, en cada microreacción de sus ingenieros y mecánicos. Franco Colapinto había pasado la línea invisible entre un proyecto a futuro y un piloto real, consolidado, una fuerza a tener en cuenta. Y lo había hecho por mérito propio, sin apellidos famosos, sin empujes de marketing externos, con vueltas consistentes, una actitud inquebrantable y una resiliencia a prueba de balas que ya era una leyenda en el paddock. Pero la verdadera pregunta aún flotaba en el aire, suspendida como una bandera al viento, esperando su momento para ser respondida. ¿Estaba Alpine realmente listo para lo que Franco Colapinto estaba por hacer con esa libertad recién conquistada, o sería demasiado tarde cuando finalmente entendieran la magnitud de su potencial? ¿Logrará el joven argentino capitalizar esta nueva oportunidad y consolidarse como una fuerza imparable en la Fórmula 1? La comunidad ya eligió su bando, apoyando incondicionalmente al piloto que se atrevió a alzar la voz. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas el próximo capítulo de esta apasionante saga que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1.
Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine. Deja tu like si crees que el talento genuino merece igualdad de oportunidades y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo. Y compartí esta historia explosiva con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado.